tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Porque el turismo es realmente una de las actividades más importantes que hay a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local. El turismo crece más a nivel mundial que la economía mundial. Crece más a nivel nacional que el PIB nacional y lo mismo hace en general en la Ciudad de México. Así es que tenemos que apostar por la creación de empleo en distintas zonas que antes no lo tenían. Bueno, gracias, que siguen el 1195.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. Usted se ha puesto a pensar, digamos, yo siempre, de siempre, que uno tiene memoria, siempre uno piensa que antes no se llamaban secretarios, ¿no? Eran, creo que, departamento de turismo, ahí por los 70, 80. Ser secretario de turismo de una ciudad como la Ciudad de México, se ha de imaginar lo interesante, pero el reto que puede ser, ¿no? Enorme. Carlos McKinley es el secretario de Turismo de la Ciudad de México, pero además tiene una experiencia muy interesante en todo este asunto y además, como muchos lo saben, sobre todo los cercanos, pues quiere mucho a la ciudad. Entonces esto le dan muchas variantes, ¿no? Muchas variables. O sea, no padece a la ciudad, ¿no? Trata de sacarle el mejor gusto y más para los que vienen o incluso para los que vivimos aquí. Bueno, Carlos, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Realmente es un placer estar aquí en este programa y efectivamente, como lo dices, es un verdadero orgullo ser el secretario de Turismo de esta Ciudad de México. Pues ahora sí que entiendo la inseguridad, los asaltos, los robos, pero es la cara de la ciudad. Sí, y paradójicamente el turismo no deja de crecer en la ciudad. Fíjate, es un buen dato. Es un buen dato en la medida en que si hubiese más, menos contaminación, menos tráfico, más seguridad, etcétera, seguramente las corrientes turísticas serían aún mayores, pero aún así el turismo no solo no deja de crecer, Javier, sino es la industria que más está creciendo a nivel internacional y que más tendencia a crecer tiene para los próximos decenios. El turismo a nivel mundial, según la Organización Mundial de Turismo, va a crecer en los próximos años hasta 6 o 7% a nivel mundial. En América, un poco más lentos, estamos entre 3 y 3,5%. Es decir, a pesar de todo, es una industria que crece. Sí, claro. A ver, ¿qué te lleva a ti como persona, como ciudadano, a meterte en esto del turismo? O sea... Mira, es toda una cadena de acontecimientos, si quieres, rápidamente, porque ya es una historia un poquito antigua. Yo soy economista de formación y tuve la oportunidad de trabajar en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, como investigador. Di clases en el posgrado de Economía de la UNAM y por azares del destino, en algún momento, en los años 90, se me propone abrir un negocio. No voy a hacer negocios, no soy bueno para los negocios. Oye, pero viniendo de la academia. Viniendo de la academia. ¿Alguien te dice, órale y órale? Sí, me dicen, hay oportunidades de trabajar en tema de turismo, etcétera, en una agencia de viajes. Finalmente decidí abrir una agencia de viajes, lo hice en 1995. ¿Se puede saber cómo se llama la agencia de viajes? Se llamaba Agencia de Viajes El Papalote. Qué buen nombre. Que era un taller que tenía mi mamá, que era artesana, y así le llamaba a su taller. Qué buen nombre. Y quedó nombre, funcionó más o menos bien la agencia, pero algo no funcionó bien, Javier. ¿Qué? Mi primer grupo de turistas eran 4 americanos de San Diego, me acuerdo perfectamente bien. Les organizaba un viaje por todo el sureste. Todo salió bien. ¿Tú con ellos? No. Justamente ahí estuvo el asunto. El transporte, el hotel, el recorrido, las comidas, el clima, todo salió bien. Y cuando llegaron me dijeron, oye, no me llevé muy bien con el guía, a pesar de que era un guía certificado y que hablaba bien inglés. Y pues fue una lástima, me dijeron.
Entonces dije, Qué fuerte, ¿no? ¿y por qué un guía puede echarme a perder mi trabajo de alguna manera? Ahora sí que los dólares. Entonces fui a la Secretaría de Turismo, dije, ¿qué hay que hacer para ser guía de turistas? Me dice, usted tiene que pasar un examen el mes que viene en la Escuela Nacional de Antropología. Aquí está la bibliografía. Eran 30 libros. Entonces leí 20 libros en un mes, presenté mi examen, me fue muy bien, me convertí a guía de turistas y descubrí una pasión mayor a la de la economía. En la historia prehispánica, en la historia colonial y en el presente de México, pero sobre todo me concentré en lo que llamamos el altiplano y en la Ciudad de México. Y de ahí nació un gran amor y cariño por esta ciudad, sobre todo que yo había pasado algunos años antes de la juventud fuera de México. Entonces, descubrí una pasión realmente por el turismo y en el año 2000 dejo la agencia de viajes porque me solicitan incorporarme al gobierno del entonces jefe de gobierno, que era el licenciado López Obrador. ¿Y cómo caes ahí, oye? Caigo ahí por una invitación de Alejandro Encinas, con quien tengo una larga amistad. Y a su vez Alejandro Encinas me dice, me parece que tú podrías ir a trabajar a la Secretaría de Turismo. En ese momento la Secretaría de Turismo iba a ser encabezada por la doctora Julieta Campos de la Torre, que fue una persona discreta, pero fue una gran secretaria. Fue la única, de hecho, al momento que ha terminado su sexenio, que lo empezó y lo terminó. Claro y que ella, Andrés Manuel no acabó el sexenio porque se fue a lo de la presidencia. Claro, y doña Julieta, que descanse en paz, me dio un puesto magnífico del que estoy muy orgulloso, director general de promoción turística de la ciudad. Es decir, me tocaba dar la cara por la ciudad, turísticamente hablando, pero como al turista todo lo afecta, lo malo, lo contaminado, todo. Entonces me tocó en el fondo dar la cara por la Ciudad de México desde el punto de vista turístico y fueron 6 años increíbles. Luego seguí con Marcelo Ebrard prácticamente a lo largo de esos 6 años. ¿En el mismo cargo? En el mismo cargo, luego fui asesor del secretario, luego fui director de una oficina que se creó que se llamaba Congresos y Convenciones, que es la oficina que promueve a la ciudad como un destino para congresos, convenciones, ferias, exposiciones, que es una industria dentro de la industria. En el último año, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, me pidió que me haga cargo de la Secretaría de Turismo. Estuve como secretario 10 meses. En los 6 años que siguieron, pues lo que hace un exfuncionario es ser consultor, asesor en temas de turismo. Y finalmente, la doctora Claudia me invita a ser parte de su equipo en el área de desarrollo económico en la campaña. Y a partir de ahí, ella ya me designa. ¿Te tocó incluso juntarte a lo mejor todavía con Alejandro Encinas, porque fue jefe de gobierno Alejandro? Sí, claro, y con Alejandro Encinas nos tocó una época complicada, que fue la del plantón de Paseo de la Reforma, en el que Alejandro me pedía a mí un seguimiento exhaustivo de cómo iba la ocupación hotelera. Y ha sido muy interesante. Nunca cayó la ocupación hotelera durante el plantón, pero se movió de lugar. ¿Qué quiere decir? Se movió de lugar, es decir, algunos hoteles del centro y de Reforma sufrieron caídas importantes, se compensaron con la llegada de turistas o de negocios a Santa Fe, World Trade Center y a otras zonas más alejadas del sur. Esos días han de haber sido complicadísimos, ¿no? Fueron días Además, fíjate, complicados, dime. No, nomás diciéndote. Fueron complicados porque yo sigo pensando, sé que es muy impopular, lo vuelvo a decir, que fue una decisión muy inteligente de López Obrador. Yo no sé qué hubiera pasado si no hubiera habido ese, ¿no? Mis amigos a veces se enojan, pero les digo, lo mejor que pudo pasar es ese plantón. Imagínense que no hubiera habido plantón, vete a saber lo que la gente pudiera haber provocado en su indignación justificada. ¿Qué es lo que sucede, digamos, en esos días para ti como alguien que tiene que estarle informando a su amigo, que al mismo tiempo son colegas y seguramente son compañeros de batallas, como es Alejandro Encinas, de lo que estaba pasando? ¿Fue dificilísimo? Mira, hay mucha presión. La presión viene en el caso de turismo, viene de los hoteleros, viene de las líneas aéreas, viene de las transportadoras turísticas y viene de alguna manera a concentrarse
y a centralizarse solamente en lo malo. Parece que toda la ciudad giraba alrededor de un solo espacio, cuando la ciudad ofrece muchas otras cosas. Las tripulaciones de los aviones que vienen a hoteles del centro tuvieron que ser pasadas a otros hoteles. Nosotros abrimos rutas, negociamos con toda la gente de los plantones para negociar rutas y toda la gente fue muy accesible. El tema de turismo abre muchas puertas y finalmente lo que te dije, mucha gente se desvió de algunos lugares y se fue a otros espacios. Tan es así que en materia de ocupación hotelera no perdimos. Sí perdimos evidentemente algo que es importante en turismo, es la imagen, que es un tema que hay que tener muy en cuenta. Sin embargo, se recuperó con cierta rapidez y además con Alejandro Encinas, en el tiempo que estuvo, se hicieron cosas muy importantes. Recuerda que se limpiaron los monumentos, se limpió el Ángel de la Independencia se pudo trabajar muy bien también con Alejandro, como había sido con Andrés Manuel y luego como fue con Mancera. Marcelo. ¿Con Marcelo? Ah, claro, porque luego hasta después viene Mancera. Hasta después 2012, viene 2018. Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera, ¿cuál fue la gran diferencia entre Andrés Manuel, Marcelo y Mancera? Fue, todo le sirve a turismo. Toda la obra pública bien hecha ayuda a la Ciudad de México. No la hace el secretario de Turismo, pero, por ejemplo, la faz de la Ciudad de México se modificó con Andrés Manuel cuando se revitaliza el centro histórico y Paseo de la Reforma. Posteriormente, con Marcelo Ebrard, se hace también lo que es la remodelación de Garibaldi, de la Alameda, de Monumento a la Revolución, se peatonaliza Francisco I. Madero. Es decir, hay muchas obras públicas que benefician al turismo. Con Mancera prácticamente no se hizo ninguna obra de ese tipo, salvo quizás el Parque La Mexicana, pero es otro asunto y no es un atractivo turístico. Es decir, esa escuela del desarrollo urbano como un desarrollo apto también para el turista no se retomó en ese último gobierno y lo está retomando Claudia. De hecho, con una gran cantidad de dinero que se pone en infraestructura urbana, pero que tiene mucho que ver con el turismo. Recién el sábado pasado se inauguró justamente lo que es la Avenida Hidalgo, una de las avenidas, o si no, la más antigua de la Ciudad de México. No, es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Entiendo que hace difícil entrada y salida al centro, pero tenemos que pensar en entrar y salir al centro de manera diferente, porque agarras Juárez, llegas al centro y solamente tienes esa entrada y esa salida. Y antes era ahí una locura. Era una locura para entrar y salir. Sí, yo casi la había acabado, no la vi el sábado, pero la vi el miércoles casi acabada. Y sí, sin duda alguna. Mira, es tan importante ese espacio como casi como lo fue Paseo de la Reforma antes de la remodelación. Sí. Paseo de la Reforma se había convertido en una traba entre el sur y el norte. ¿De acuerdo? Sí. Y con la remodelación de Paseo de la Reforma, de alguna manera se hace mucho más amigable el cruce, el tránsito y se une esa parte con, vamos a decir, con la Juárez y el resto de la ciudad. Lo mismo está pasando ahora con esa reconfiguración en el centro histórico. Se une lo que es todo el área de relaciones exteriores, lo que es la Alameda con la parte Artes. Santa María la Redonda, que es la colonia, digamos, y la zona que se está ahora beneficiando con ese nuevo entronque. O sea, ¿cuáles son los números de esta ciudad cuando hablamos de turismo? A ver, estoy pensando que siempre se nos va un poco, hacemos una gran apología el 12 de diciembre, que si Semana Santa, que sí. A ver, pero ¿cuáles son esos números más o menos que tú tienes regulares, cotidianos respecto a la ciudad en cuanto a ingreso, turismo, visitantes de fuera de la ciudad, extranjeros, capitalinos que también hacen turismo en su propia ciudad? Mira, son números impactantes. A ver. Impactantes, la verdad. La ciudad tiene cerca de 52.500 cuartos de hotel. A ver, otra vez. 52.500 cuartos de hotel. O sea, estamos hablando de hoteles. Hoteles de 2, 3, 4, 5 estrellas, más hoteles boutique, algunos que se llaman Gran Turismo. Pero ¿hoteles de paso eso no cuentan? Hoteles de paso no cuentan en turismo. Son muchos, los tenemos evidentemente contabilizados, pero son hoteles que tienen evidentemente una característica totalmente distinta a la de un turista que se hospeda. Claro. Y hay una definición. El turista es una persona que se hospeda
24 horas fuera de su lugar de origen. Al menos. Así es, al menos. No es el caso de quienes utilizan del el rápido. hotel de paso. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, en esos 52.500 cuartos de hotel se hospedaron el año que acaba de terminar prácticamente 14 millones de personas y de esos casi 4 millones extranjeros. Es muy importante. Ese es un gran dato. Muy, muy importante. Entonces, ahí ya ¿Nuestro tienes un turismo dato. capitalino que es fundamentalmente estadounidense o no necesariamente? Yo te diría que del 100% de los extranjeros, que son el 25% del Son total. 4 millones. Ajá. De ese 100% de extranjeros tendrás un 40% de estadounidenses y de Canadá, tendrás un 30% de América Latina, ya tienes 70%, un 25% de Europa y el resto por ciento que está creciendo es, digamos, Asia y otras Y aquí regiones. estamos hablando Japón, China. Estamos hablando sobre todo, durante muchos años hablamos de Japón, ahora estamos hablando de Japón y cada vez más China. Pero también estamos recibiendo ya gente que viene de India con cada vez mayor frecuencia. A ver, como sé que el asunto de Latinoamérica te toca familiarmente, ¿no? En términos claro. de Argentina. De Latinoamérica, ¿quién viene más? ¿De dónde viene? Mira, viene más de Colombia, Colombia. viene mucho de Ecuador, viene mucho de Perú. Durante unos años, hasta hace un año venía mucho de Argentina, pero el turismo tiene estas cosas que son fabulosas, interesantes, pero lamentablemente que hacen que el turismo sea una industria vulnerable. Tú sabes que hay una gran devaluación en Argentina, entonces eso ha hecho que los turistas chilenos, uruguayos, paraguayos y brasileños, en vez de venir a México, se van a Argentina porque el dólar les reditúa mucho más. ¿Los brasileños vienen? Los brasileños vienen, pero son más de Cancún, los brasileños, son menos urbanos. Los que son totalmente urbanos y les encanta venir aquí son todos los compañeros centroamericanos, costarricenses, guatemaltecos, hondureños, venezolanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos. Hay muchísimo turista y hay muchas agencias de muy buena calidad que los traen aquí. Pero regresemos al tema. 52,000 cuartos de hotel, 15 millones, 14 millones de turistas. 4 millones extranjeros. Sí, más 1 millón de personas. Anótalo si quieres para tocar ese tema después, que se hospedan en Airbnb. Y toda esa gente, sobre todo los de hoteles, generan una derrama económica de 120,000 millones de pesos, solamente los que se hospedan en hoteles y restaurantes al año, que son 6,000 millones de dólares, que no son nada despreciables. Por favor. Y generan cerca de 1.350.000 empleos directos e indirectos. Alguna orden de magnitud. En todo Quintana Roo tienes 100,000 cuartos. En todo el estado. Aquí tenemos más de 52,000. Más inversiones futuras por una buena cantidad de cuartos de hotel. Tenemos que el turismo genera el 8% del PIB de la ciudad. A nivel nacional es 8.8%. Y una cantidad de empleos sumamente apreciable. Quizás haya desequilibrios y es lo que estamos trabajando en esta administración. ¿Por qué? El desequilibrio es el siguiente. Préstame tu hojita esa, mira. ¿Dónde estás tú? Te voy a mostrar y te voy a decir que si esta es la Ciudad de México, si la divides en cuadrantes, tenemos que todo el turismo se concentra en el poniente de la ciudad. Desde Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Polanco, Chapultepec, Santa Fe, Coyoacán, San Ángel, La Condesa y la Roma. Eso genera el 80%. Y el resto, incluyendo el sur, se queda con el 20% de la actividad turística. Entonces tenemos que hacer todo un esfuerzo para dirigir el sur es muy atractivo. Claro que sí. Y nuestra jefa de gobierno ¿Es del sur? No es que ella sea del sur. Pero bueno, pues era delegada y desde la UNAM y todas esas cosas. Pero claro, tiene un conocimiento y un aprecio muy fuerte a lo que es lo que llamamos el turismo de naturaleza, porque ella conoce esa zona y afortunadamente lo estamos trabajando con un programa que se llama Turismo de Barrio y Turismo de Naturaleza de manera muy seria. A ver, Carlos, ¿qué problemas enfrentas tú cotidianamente? En términos de, pregunto, turismo sexual, pregunto, hay muchas empresas piratas que acaban engañando. O sea, tú como secretario de Turismo, después de que fuiste guía de turistas,
¿Qué es, digamos, dónde están esos puntos sensibles en donde tienes que estar a las vivas sin importar que sea Semana Santa, verano o sea el Día de la Virgen de Guadalupe? Mira, una cosa es lo que enfrenta el turista y otra cosa lo que enfrenta la Secretaría de Turismo. Ajá. ¿De acuerdo? El turista se queja sobre todo del tráfico. Es como su primera preocupación Sí, porque seguro. dice que pierde más tiempo de lo que perdería en otro destino. Por suerte, estamos trabajando con las compañías de transporte, con los guías de turistas, Para que se facilite. para buscar siempre agilizar ese tema del transporte. El turista se puede quejar en algunos casos dice que la ciudad no está muy limpia o está contaminada, pero realmente, y después viene el tema de la seguridad, no que al turista le afecte directamente, sino que siente que le podría haber afectado, es decir, es un tema de sensación. Percepción. Y eso, de percepción, y lo estamos cuidando mucho. A la Secretaría de Turismo los problemas son muchos problemas de normatividad los que hay. El tema de Airbnb se ha vuelto un dolor de cabeza en todas las grandes ciudades del mundo y aquí también estamos afortunadamente en vías de resolverlo con una propuesta interesante. Son una propuesta que se divide en dos. Una está el marco que tiene que ver impositivo recaudatorio. Ahora quien tiene Airbnb tiene que pagar un impuesto de 5% que se llama impuesto sobre hospedaje y ese dinero se va a promoción turística de la ciudad. Pero la parte importante que ahora vamos a empezar en febrero con la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México y otros diputados de otras comisiones es regular el tema de la seguridad, el tema de la protección civil y el tema de la competencia, en algunos casos muy desleal, de Airbnb hacia los hoteleros. Es decir, si tú, Javier, tienes un cuarto o 2 cuartos disponibles en una casa o un departamento, los vas a poder rentar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pero no se vale que tú construyas una torre de edificios y que los pongas todos en Airbnb, mientras vas a pagar el agua a uso doméstico, la electricidad a uso doméstico, cuando realmente estás haciendo un negocio. Contra eso tenemos que ir y hacerlo bien. Sí. Entonces, al final lo que vamos a hacer nosotros es, si logramos esa negociación, es convertir a Airbnb en lo que tiene que ser un aliado estratégico, moderno, para el turismo de la Ciudad de México. A ver, hijo, nos van a quedar muchos temas, Carlos, por ahí, pero a ver, déjame hacerte preguntas concretas. De los mexicanos y las mexicanas que visitan la Ciudad de México, ¿cuáles son los estados que vienen más allá de la migración, Estado de México, por razones incluso laborales, etcétera? ¿Cuáles son los estados en donde más viene la gente? ¿Tenemos un registro, no? Sí, claro que sí, tenemos muchísimas encuestas. Tenemos una encuesta que se llama El Perfil del Visitante, que le hacemos con el Instituto Politécnico Nacional, año con año, hablando. Y esa encuesta te permite saber la edad promedio, si son parejas, si es turismo familiar, si es turismo de negocios, qué actividades desempeña, qué ingreso genera, qué es lo que más le gusta, lo que menos le gusta. Yo te diría que el Bajío, Veracruz, Oaxaca, lo que es Jalisco, mucha gente viene del norte del país por negocios, Monterrey, Tijuana, muchísima gente, y tenemos también mucha gente que viene, del Bajío, Guanajuato. Es decir, tenemos bien localizada los flujos de turismo hacia la Ciudad de edad México. o algo así, ¿o no? Perfil de edad son parejas jóvenes. La Ciudad de México es mucho de un turismo familiar. Estamos hablando de familias 35 a 40 años, padres de familia con 2 hijos en general. Eso es. Y tenemos todo también un rubro de gente jubilada, de adultos mayores que vienen a disfrutar la Ciudad de México. Vamos a sacarnos una foto, si te parece. Me parece. Y te hago preguntas así finales, Adelante. mi querido Carlos. A ver, una de ellas. Venga. La gente que viene a ver a la Ciudad de México. La gente viene a ver la parte... ¿Ya se te parece? La gente viene a ver centro histórico, Sí. que es realmente algo impresionante. Mucha gente viene para ver lo que es la Basílica de Guadalupe, la parte de turismo religioso, digamos. Mucha gente viene para otros temas de turismo de negocios, congresos y convenciones. Mucha gente viene a lo que es cada vez más
y ese es un tema no Sí. para mí, pero para un invitado que escojas tú, Sí. la gastronomía. Ándale. Hay cada vez más gente, Javier, viene a que viene, restaurantes. yo te diría, primero a ver qué comemos y luego, si hay tiempo, a visitar el Está patrimonio. padrísimo eso, ¿no? Está padrísimo, Sí. es una novedad Oye, y lo estamos viene trabajando mucha bien. gente al Gran Premio, a los partidos de la NBA y al partido del fútbol americano. Muchísima, muchísima. Fórmula 1, 345,000 personas en 3 días, es decir, un promedio Sí, de es- 100,000 pero es muchísimo. personas por día. Los partidos de fútbol americano, de básquetbol, de béisbol, el golf, viene muchísima gente Sí. de altos ingresos. Pero viene muchísima gente a los conciertos, ferias y festivales que estamos organizando Latino, con, todos. con los públicos que claro, organiza la sí, ahí sí, Secretaría de sí. Cultura Zócalo. y que jalan muchísima gente, mucha gente joven. Es decir, es difícil ser secretario de turismo, pero es muy fácil también, porque la ciudad lo tiene todo para Sí. realmente todo público, No, toda ya. edad y todo bolsillo. Ya te confesé que yo aquí me quedo. Ya lo vi. Perfecto. Pásela ya bien. somos dos. Gracias, pásela bien. Gracias. Adiós. Oye, es que